Hay una frase en la Biblia que es más aterradora que cualquier profecía de juicio. Estas no son palabras dirigidas a los impíos, a los ateos o a los perseguidores de la verdadera fe cristiana. Estas son palabras dirigidas a personas religiosas y practicantes que oraban, ayunaban e incluso expulsaban demonios en el nombre de Cristo. Jesús los mira en el día del juicio y declara algo aterrador. Apartaos de mí, porque nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Esto significa que millones de personas hoy creen que son salvadas, pero serán rechazadas para siempre. ¿Cómo es eso posible si frecuentaban templos y realizaban milagros? ¿Qué faltaba en aquellas vidas que parecían tan dedicadas a la religión? La respuesta está escondida en las profecías que conectan la obediencia, el carácter transformado y las señales finales de la historia humana. Algo de lo que pocos pastores hablan abiertamente porque expone la peligrosa ilusión de la fe sin fruto. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán ese día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras rompen cualquier ilusión de que la religiosidad externa garantiza la salvación eterna. Las personas que hicieron milagros, que predicaron sermones poderosos, que parecían llenos del Espíritu Santo, serán rechazadas. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una verdadera transformación del carácter, nunca ha habido una obediencia sincera a la voluntad divina. Vivían una fe de apariencias, de rituales, de emociones fugaces, pero sin fruto alguno. La Biblia llama a esto iniquidad, término que significa vivir en rebelión disfrazada. La iniquidad no es solo el pecado manifiesto, es el pecado oculto, es la desobediencia justificada, es vivir según la conveniencia personal. Y esto está sucediendo ahora a escala global dentro de las comunidades religiosas de todo el mundo. Millones de personas creen hoy que su fe superficial los salvará en el día final. Pero Jesús advirtió que el camino ancho conduce a la destrucción y muchos lo siguen. Entonces, ¿qué distingue la fe verdadera de la fe muerta? Santiago capítulo 2, versículo 20, presenta una verdad que es imposible ignorar hoy en día. La fe sin obras está muerta. No produce transformación, no genera verdadera salvación. Muchos hoy creen que simplemente aceptar a Jesús verbalmente es suficiente para estar eternamente seguro. Pero esta creencia contradice directamente lo que Cristo y los apóstoles enseñaron repetidamente. Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor. Esto significa que la salvación no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo de obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 14, seréis mis amigos si hacéis todo. Reparar. Si lo haces, no solo si crees verbalmente o asistes a servicios religiosos regularmente. La obediencia práctica es la evidencia externa de una transformación interna genuina y duradera. Sin ella, la fe declarada no es más que una ilusión cómoda y peligrosa. Ahora observe cómo esto se conecta con las profecías acerca de los últimos días de la historia. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Profetiza que muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Esto indica que en el fin de los tiempos habrá una clara separación entre lo genuino y lo falso. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 16 habla de personas tibias, ni frías ni calientes. Cristo los vomita de su boca porque viven en la comodidad religiosa sin verdadero compromiso. Esta profecía describe perfectamente la condición de millones de personas religiosas en todo el mundo hoy en día.
El profeta Isaías ya había advertido siglos antes sobre este tipo de religiosidad vacía y falsa. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice que el pueblo se acerca a Dios con los labios, pero sus corazones están lejos de Él, y el miedo que muestran no es más que una tradición humana. Esto describe perfectamente lo que vemos hoy en muchas naciones alrededor del mundo. En América Latina, millones de personas asisten a servicios religiosos cada fin de semana con fervor emocional. Pero durante la semana viven en la deshonestidad, la inmoralidad, el orgullo y el materialismo sin ningún remordimiento sincero. En Estados Unidos, investigaciones recientes muestran que más del 70% se identifica como cristiano. Pero solo una pequeña fracción vive de acuerdo con los principios morales y éticos que Cristo enseñó. En Europa, las catedrales antiguas están llenas de tradición religiosa, pero vacías de verdadera transformación espiritual. En Oriente Medio, las religiones compiten por el dominio político y territorial, pero ignoran la justicia y la misericordia. En todas partes vemos el cumplimiento de la profecía de Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de ellos. Las apariencias religiosas nunca han sido tan fuertes, pero la transformación genuina nunca ha sido tan rara. Y eso es exactamente lo que Jesús predijo que sucedería antes de su regreso. Pero ¿qué espera realmente Dios de quienes dicen seguirlo hoy? Miqueas, capítulo 6, versículo 8, resume en una frase lo que Dios realmente espera. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y lo que exige el Señor. Que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios siempre. Estos no son rituales, no son ofrendas financieras generosas, no son oraciones largas y elocuentes en público. Dios exige una transformación del carácter reflejada en acciones concretas de justicia, misericordia y humildad diaria. Pero lo que vemos hoy es exactamente lo opuesto en muchas comunidades religiosas del mundo. La justicia es sustituida por la conveniencia personal, donde cada individuo define lo que es correcto. La misericordia se ignora cuando la otra persona no piensa o actúa como esperamos que lo haga. La humildad es rara en un mundo donde las redes sociales promueven la autopromoción y la vanidad constantes. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18 como advertencia. El fariseo oraba con orgullo, enumerando sus obras religiosas y comparándose con los demás. El recaudador de impuestos simplemente gritó: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Y este último punto estaba justificado. Esta parábola destruye cualquier confianza en la religiosidad externa sin humildad genuina y arrepentimiento hoy. Ahora consideremos cómo esto se conecta con las profecías acerca del engaño religioso en los últimos días. Mateo capítulo 24, versículo 24, advierte que falsos cristos y profetas engañarán a muchos. El engaño religioso profetizado para los últimos días no vendrá de fuera de la fe cristiana. Surgirá desde dentro, disfrazado de luz, ¿verdad? Poder espiritual e incluso milagros impresionantes. Pablo advirtió sobre esto claramente en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13-15. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla. Porque así como el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también lo hacen sus ministros. Esto significa que el enemigo no vendrá con cuernos, ni con una apariencia terriblemente reconocible. Vendrá con música cautivadora, predicación conmovedora, milagros visibles y multitudes de seguidores entusiastas. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15, «Cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados. Se presentan como ovejas inofensivas, pero por dentro son lobos voraces, hambrientos y peligrosos». Entonces,
¿Cómo podemos distinguir hoy en día quién es sincero y quién es falso? La respuesta está en el siguiente versículo. Los conoceréis por sus frutos, no por sus palabras elocuentes. Los frutos no son milagros públicos. Los frutos no son multitudes de seguidores. Los frutos no son éxito financiero material. Los frutos son transformaciones visibles del carácter en amor, paciencia, bondad, dominio propio y obediencia sincera. Ahora veamos cómo esto se está manifestando hoy en día con gran fuerza en diferentes partes del mundo. En África, los movimientos religiosos prometen prosperidad financiera garantizada, pero desvían a la gente de la verdadera obediencia bíblica. En Asia, especialmente en países como China y Corea del Norte, los verdaderos cristianos enfrentan una persecución brutal, pero permanecen fieles incluso a riesgo de prisión, tortura y muerte inminente a causa de su fe. Mientras tanto, en los países occidentales ricos, muchos están abandonando los principios bíblicos en aras de la conveniencia social moderna. Cambian verdades absolutas por un relativismo moral que complace a la cultura secular dominante que los rodea. Jesús contó la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 para ilustrar diferentes tipos de oyentes. La semilla entre espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo la ahogan. Esto describe perfectamente a millones de personas religiosas que hoy dicen creer, pero viven obsesionadas con la riqueza. En Oriente Medio, especialmente en Israel, las tensiones políticas y religiosas aumentan dramáticamente cada año. Las profecías sobre Jerusalén y los conflictos finales se están cumpliendo ante nuestros ojos ahora mismo. Zacarías, capítulo 12, versículo 3 profetiza: «Haré de Jerusalén una piedra pesada para todos. Todas las naciones de la tierra se unirán contra ella, tal como vemos que sucede hoy». Pero mientras el mundo se centra en las guerras y la política exterior, Jesús advirtió de algo aún peor. Lucas capítulo 21, versículo 26 dice que los hombres desmayarán de terror, no solo por las guerras, sino por la expectativa de cosas que vendrán en todo el mundo. El miedo global está aumentando, pero la verdadera pregunta es: ¿estamos preparados espiritualmente? Si te das cuenta de que tu fe necesita ser más que rituales y tradiciones vacías, regístrate ahora. Activa las notificaciones porque estamos a punto de revelar verdades bíblicas de las que pocas personas hablan abiertamente hoy en día. Estos mensajes pueden cambiar tu eternidad, no solo tu conocimiento religioso superficial y cómodo. Muchos tendrán la mayor sorpresa de sus vidas en el día del juicio final y eterno. No seas uno de ellos. No dejes que las apariencias religiosas te engañen hasta que sea demasiado tarde. La verdad os hace libres, pero solo si la obedecéis con un corazón sincero y completamente transformado. Regístrate ahora. El profeta Jeremías se enfrentó a una generación religiosa que dependía de rituales externos para la salvación eterna. Jeremías capítulo 7 versículos 4 al 10 registra a Dios confrontando esta falsa seguridad religiosa. No confíes en palabras engañosas que digan: «Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor». Creían que asistir al templo automáticamente los hacía eternamente aceptados por Dios. Pero Dios expone esta peligrosa ilusión. Robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso y luego venís al templo. ¿Crees que mi casa es una cueva de ladrones y un lugar para esconder pecados no confesados? Esta misma mentalidad domina las religiones de todo el mundo hoy, en el siglo XXI. La gente vive durante semanas enteras en la deshonestidad, la inmoralidad, el egoísmo, el orgullo y el materialismo sin verdadero remordimiento. Pero los fines de semana asisten a los servicios religiosos, cantan himnos sinceros y creen que están en paz. Isaías, capítulo 1, versículos 11 al 15, muestra cómo Dios responde a esta religiosidad hipócrita. ¿De qué me sirven todos tus sacrificios?
Estoy harto de holocaustos y de regalos generosos. Cuando extendéis vuestras manos, yo escondo de vosotros mis ojos, porque vuestras manos están llenas de sangre. Dios rechaza la adoración de aquellos que viven en pecado deliberado y no están sinceramente arrepentidos y transformados. Ahora conecte esto con las profecías sobre el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, habla de personas religiosas. La profecía de Apocalipsis 3:17 describe una condición espiritual alarmante en los últimos días. Tú dices, yo soy rico, no me falta nada, y tú no sabes que eres un desgraciado, miserable y ciego. Esta es la iglesia de la Odisea. Representa a personas religiosas cómodas y seguras, pero que están espiritualmente muertas y eternamente perdidas. Poseen conocimientos teológicos, participan en actividades religiosas y tienen una apariencia exterior de piedad y devoción. Pero internamente están carentes de verdadera transformación, carentes de obediencia sincera, carentes de verdadera relación. Jesús ofrece el remedio en Apocalipsis 3:18. Comprad de mí oro refinado en el fuego. Este oro simboliza una fe genuina puesta a prueba a través de las pruebas, un carácter transformado por la obediencia diaria y constante. Pero muchos prefieren la comodidad religiosa superficial, que no requiere cambios de vida ni sacrificios. En Sudamérica, especialmente en Brasil, los movimientos religiosos están creciendo rápidamente con mensajes de prosperidad financiera. Prometen riqueza material como señal de bendición divina garantizada, pero ignoran la santificación y la obediencia bíblica. En Estados Unidos, el evangelio a menudo se mezcla con el nacionalismo, la política partidista y los valores culturales seculares. El mensaje de arrepentimiento y transformación se suaviza para no ofender ni confrontar pecados evidentes. En Europa, las antiguas tradiciones religiosas se mantienen como patrimonio cultural histórico, pero sin una fe viva. En la India y otros países asiáticos, el sincretismo religioso mezcla el cristianismo con prácticas que contradicen claramente las sagradas escrituras. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 para advertir precisamente sobre esto. Las 10 eran vírgenes, todas estaban esperando al novio, todas tenían lámparas y todas tenían una apariencia exteriormente religiosa. Pero 5 eran sabias y 5 eran necias, y la diferencia era interna, invisible a los ojos. Las vírgenes insensatas tomaron lámparas, pero no llevaron suficiente aceite para la larga espera que sería necesaria. Cuando finalmente llegó el novio, sus lámparas se estaban apagando, así que fueron a buscar más aceite. Pero la puerta se cerró y se quedaron afuera escuchando palabras aterradoras. No te conozco. Esta parábola no trata de personas malvadas, sino de personas religiosas que esperaban sinceramente la salvación. Pero faltaba algo esencial: aceite de oliva, que simboliza el Espíritu Santo y la auténtica transformación del carácter. Es posible que tenga una apariencia religiosa impecable, un vasto conocimiento bíblico y una participación activa en actividades religiosas semanales. Pero sin transformación interior por el Espíritu, sin obediencia diaria, sin un carácter moldeado a semejanza de Cristo, la puerta se cerrará y oirás: nunca te conocí, apártate de mí para siempre. Ahora veamos cómo esto se conecta con Apocalipsis 14, 6, 12 con respecto al mensaje final. Un ángel vuela por en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación. Este mensaje llama al arrepentimiento, a la verdadera adoración y al abandono de los falsos sistemas religiosos. Apocalipsis 14:12 identifica claramente quiénes serán salvos en los últimos días de la historia humana. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. No se trata solo de tener fe. No se trata solo de creer verbalmente, no se trata solo de asistir a los servicios regularmente.
Se trata de guardar los mandamientos, obedecer y vivir de acuerdo con los principios divinos, incluso bajo presión cultural. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, no de manera opcional». Pero Juan 2:3-4 confirma, «En esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos». El que dice, «Yo lo conozco» y no guarda los mandamientos, es mentiroso y no hay verdad. Palabras duras, pero necesarias para desenmascarar ilusiones peligrosas que hoy llevan a millones a la condenación eterna. Pablo escribió en Romanos 2:13 que no son justos los que oyen la ley de antemano, pero los que obedecen la ley serán justificados en el día del juicio. Escuchar sermones, leer la Biblia y aprender doctrinas no salvará a nadie si no hay práctica obediente. Santiago 1:22 advierte, «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». El engaño no viene de afuera, viene de adentro, cuando justificamos la desobediencia, cuando aceptamos el pecado tolerado. Consideremos ahora cómo se manifiesta esto en las profecías acerca de la persecución y la fidelidad en los últimos días. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se enfureció contra la mujer. La profecía de Apocalipsis 12:17 muestra que habrá una feroz persecución contra los verdaderamente obedientes. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son estas personas restantes? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto indica que en los últimos días habrá un grupo pequeño y fiel que vivirá en completa obediencia. Aunque la mayoría seguirá una forma cómoda de religiosidad, este grupo enfrentará una intensa oposición debido a su fidelidad a la Biblia. Jesús dijo en Mateo 7:13-14, «Ancha es la puerta y espacioso el camino. Muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta de la vida, y pocos lo encuentran». Esa es la realidad profética de los últimos días. No será la mayoría la que tenga razón, ni será la multitud la que finalmente se salve. Pero un remanente pequeño y fiel eligió la obediencia por sobre la conveniencia, la verdad por sobre la popularidad. Daniel 3 muestra a Sadrac, Mesac y Abednego enfrentándose a un horno de fuego por negarse a obedecer a Dios. Dijeron al rey, «Nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace. No serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has erigido». Esa es la verdadera lealtad incondicional. En Daniel 6, Daniel enfrentó el foso de los leones por permanecer fiel en la oración diaria a Dios. Él conocía las consecuencias, pero eligió la obediencia por encima de la seguridad personal y la comodidad temporal. Estos ejemplos bíblicos no son solo historias antiguas inspiradoras para los niños en las escuelas de fin de semana. Estas son profecías sobre el carácter necesario para afrontar los desafíos finales de la historia humana ahora. Apocalipsis 13, 15, 17 profetiza que habrá presión global para adorar un sistema falso. Aquellos que se nieguen se enfrentarán a la exclusión económica, la persecución social e incluso la amenaza de muerte inminente. En ese momento, la religiosidad superficial se derrumbará completamente ante pruebas reales e intensas. Solo aquellos con una fe genuina, una obediencia profundamente arraigada y un carácter transformado permanecerán fieles hasta la muerte. Jesús dijo en Mateo 10:22, «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». No se trata de quien empezó bien, ni de quien tuvo experiencias emocionales intensas, sino de quien perseveró hasta el final. Pablo escribió en 2 Timoteo 4:7, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual me entregará el Señor en aquel día». Él no dijo, «Prediqué sermones elocuentes, realicé milagros impresionantes y tuve miles de seguidores leales y admiradores». Mantuve la fe, mantuve la obediencia,
perseveré hasta el final con verdadera fidelidad y transformación. Hebreos 10:36 dice, necesitas perseverancia para que, después de haber hecho tu voluntad, puedas perseverar. Que recibas la promesa, es decir, la salvación. Hacer la voluntad de Dios hasta el final. Ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo podéis estar seguros de que no iréis apartados? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu fe sea genuina y no una ilusión religiosa cómoda pero fatal? En Juan 5:2-3 responde, así sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque esto es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos para los que le aman. La obediencia no es una carga insoportable, es la respuesta natural de aquellos que han sido transformados por el genuino amor divino. Jesús dijo en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La amistad con Cristo no se basa en emociones pasajeras, se basa en la obediencia práctica diaria. Ezequiel 36:26-27 promete, os daré un corazón nuevo y lo pondré dentro. Quitaré de vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra siempre. Esta es la transformación que distingue a los salvos de los perdidos. Un corazón nuevo que ama la obediencia, no a través del esfuerzo humano imposible, sino a través del poder divino que transforma de adentro hacia afuera. Filipenses 2:3 garantiza, Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Pero es necesario cooperar, es necesario elegir, es necesario entregarse completamente a la transformación que se ofrece de forma gratuita. Jesús dejó una advertencia final en Lucas 13:24 que debería despertar a toda persona religiosa. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán en el último día. No basta buscar, no basta desear, no basta tener buenas intenciones para la salvación. Es necesario entrar, es necesario obedecer, es necesario ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Apocalipsis 22:14 declara la bendición final. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas abiertas. Lavar la ropa simboliza la purificación continua, el arrepentimiento diario y la transformación constante a través de la sangre de Cristo, aplicada sinceramente. No os dejéis engañar por la religiosidad cómoda. No confiéis en las apariencias externas. No creáis que asistir a los servicios religiosos garantiza la salvación. Examina tu corazón ahora. ¿Existe una transformación real? ¿Existe la obediencia sincera? ¿Existe el amor genuino hacia Dios? Si no, buscad mientras aún hay tiempo, porque el día del juicio se acerca rápidamente. Y en ese día muchos oirán, apartaos de mí, nunca os conocí. No seas uno de ellos. Entrégate completamente a Cristo hoy y sé verdaderamente transformado para siempre.